¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, hoy día vamos a avanzar lo que viene a ser lo que se refiere a la psicología del comportamiento por etapas de vida. Nosotros ya habíamos visto lo que se refiere a la etapa hasta los 2 años, si no me equivoco. Vamos a avanzar, ¿no? Vamos. Cruz, van a tomar fotos para el photocheck. Para el photocheck. Sí, es el premio. Sí. Ya todos ya se tomaron ya. Faltan ustedes dos nada más. Cabrera Cuña, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Evanán, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien. Miss, ¿me escuchó? Fernández. Fernández, sí te escuché. Ya, Miss. Muy bien. Entonces, a ver, nosotros nos habíamos quedado en esta parte que se refiere a el desarrollo psicomotor o psicomotriz, ¿no? Del niño justo hasta los 2 años, ¿ya? Y se acuerdan que yo les había dicho que pasaba por etapas, ¿no? En el cual el niño primero realiza actividades que son un poco toscas, que son un poco bruscas, como por ejemplo el agarrar objetos con toda la mano y después poco a poco ya iba afinando sus habilidades y hacía lo que es el agarre por medio de pinza, ¿no? Entonces, lo primero se llama lo que es la actividad motora gruesa, ¿no? Y después ya realiza lo que viene a ser la actividad motora fina. Igualito para las etapas para lo que es el fortalecimiento de sus miembros inferiores. Por ejemplo, primero empieza sentándose, volteándose, después empieza a gatear, empieza a pararse, después
da unos pasos con ayuda y después ya, como se dice, arranca solito, ¿no? Pero no tenemos una edad exacta. Nosotros manejamos un aproximado, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos un esquema en el cual se supone que nosotros vamos a tener el desarrollo motor normal por edades, por meses. Tenemos desde el mes hasta los 18 meses, que vendría a ser cerca de los 2 años. O sea, en realidad está hablando hasta el año y medio, ¿no? El desarrollo motor sigue 2 leyes. Ojo, acuérdense esto, ¿ah? Miren, ¿ah? Acuérdense, lo voy a volver a repetir. El desarrollo motor viene a ser o cumple 2 leyes. Una que es la ley cefalocaudal. ¿Qué significa cefalocaudal? Que empieza por el fortalecimiento de los músculos de la cabeza a los... ¿De dónde? ¿Cómo es la dirección? De la cabeza a los pies. Por eso, cuando el niño, por ejemplo, está pequeño y ustedes lo cargan, ¿se han dado cuenta que primero sostiene la cabeza? O sea, no es como cuando nace que la cabecita no tiene control de su cabeza, ¿no? A medida que va creciendo, va teniendo un control ya. ¿Por qué? Porque se han fortalecido los músculos de su cuello. Es igual, ustedes, por ejemplo, aunque a veces me da la impresión que ustedes fueran recién nacidos porque están encima de la carpeta, así como gelatinas, echados, ¿no? No. Ustedes tienen el control de su cuello, ¿no? Entonces pueden sostener su cabeza. Entonces, eso viene a ser la ley cefalocaudal. Fortalecemos nuestros músculos desde la cabeza hacia los pies. Primero empezamos con el cuello, puede sostener su columna, después los brazos, tiene más fuerza en los brazos, después empieza por las piernas, ¿no? O termina, mejor dicho, por las piernas hasta que aprende a caminar, ¿ya? Y también tiene lo que es la ley próximo-distal. ¿Qué significa la ley próximo-distal? La ley próximo-distal primero fortalece lo del tronco, o sea, lo del centro de su cuerpo, hacia sus extremidades. Próximo-distal. ¿Qué significa distal? Distante, ¿ya? Empieza fortaleciendo desde su tronco hacia sus extremidades, ¿ya? Entonces, esas 2 leyes cumple siempre el niño para poder realizar su actividad motora, ¿ya? Miren, vamos a ver un esquema bastante sencillo. Miren, por ejemplo, al primer mes, su posición, ¿cómo es? Estar echado nada más, ¿no? Está echado, claro, mueve los brazos de todas maneras, ¿no? Se agita, pero no puede todavía sostener su cabeza. A los 2 meses ya puede sostener la cabeza, ya tiene un control. Ojos, y eso es algo bastante importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si el niño pasa de los 2 meses y no tiene control de su cabeza, o sea, se le va así, la mamá lo carga y tiene la cabecita así flácida, el cuello flácido, entonces algo está pasando. O la mamá no lo está estimulando adecuadamente con masajes, o de repente el niño tiene algún problema neurológico, ¿ya? Y ahí se puede identificar. A los 3 meses trata de agarrar objetos, pero no lo logra. Nosotros le colocamos objetos a 50 centímetros y el niño por los colores va a querer agarrar, ¿no? A los 4 meses ya levanta el tórax, o sea, ya hace el impulso, ¿no? De querer sentarse y va a voltearse. O sea, ya tiene más fuerza, ¿no? A los 5 meses ya puede agarrar los objetos porque tiene más fuerza de prensión. ¿Qué significa prensión? O sea, puede hacer puño, ¿no es cierto? Y puede jalar las cosas. A los 6 meses, si alguien lo sienta, se mantiene sentado y se arrastra sobre su abdomen. Claro, se va arrastrando y cuando menos te das cuenta ya está al filo de la cama, ¿no? Por eso es importante que el niño
lo pongamos en el suelo, sí, se le puede poner, se le pone una cubrecama, se le pone algo para evitar que tenga contacto con el suelo, y el niño pues ahí va a tener menos peligro de caerse, ¿no? Y de lastimarse. A los 7 meses ya gatea sobre sus manos y rodillas. Algunos, bueno, de maneras diferentes, ¿no? Pero lo ideal es de que sea en esta posición. ¿Para qué? Para que fortalezca brazos, para que fortalezca piernas, ¿no? A los 8 meses ya se sienta por sí solo. A los 9 meses ya se empieza a parar sosteniéndose de algún objeto, de repente de la pared, de repente del mueble, de la silla, ¿no? Ya está teniendo mayor movimiento y mayor fuerza en los miembros inferiores. A los 10 meses camina si alguien le sostiene de la mano, ¿no? A los 11 meses se mantiene de pie solo, pero de repente todavía no se anima a dar sus primeros pasitos, ¿no? A los 12 meses ya camina si se le toma de la mano, a los 13 meses camina por sí solo. Ojo, estas fechas o estos meses son referenciales nada más. No significa de que en esa edad sí o sí, salvo lo del control del cuello. Eso sí tiene que ser a los 2 meses necesariamente, ¿ya? A los 18 meses ya pueden subir y bajar escaleras. Claro, ya. Más independientes, ¿no? Y algo con respecto a esto, ¿por qué lo estoy incluyendo? Porque es una referencia para saber cómo va avanzando el niño. Y se supone que este avance debe ir de menos a más, ¿no? Y a veces los padres cometemos, cuando de repente tenemos nuestro primer hijo o somos muy protectores, de repente cometemos el error quizá de repente de siempre negarnos, ¿no? Decir, no, no es esto, no, no te muevas, por favor, no te subas las escaleras, no. Sino que hay que darnos tiempo para ayudarlo, para que tenga confianza. Porque si nosotros en todo momento le decimos, no, 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 entonces le estamos reprimiendo también, ¿ya? No siempre es decir no, ¿ya? Hay otras formas también. Hay otras formas de quizá educarlo o darle a entender de que eso está mal. Muy bien. Los reflejos, miren los reflejos, vamos con los reflejos. Miren, desde que el niño nace está sujeto a varios reflejos. ¿Qué significa esto? Que el niño, al tener reflejos osteotendinosos, significa que tiene una buena reacción neurológica. Hay ciertos reflejos que pueden realizarlo a ciertos meses y que son normales, pero pasado de una determinada edad, ya no debe de tener estos reflejos porque significa que su sistema nervioso ha madurado. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, miren, esto es cuando tiene un mesecito, la marcha automática. No significa que va a caminar, sino que es un reflejo natural. Miren cómo el médico, el neonatólogo o la persona que está evaluando, lo agarra debajo de los hombros y no es que ponga todo el pie, no le hacemos poner todo el peso, sino que el niño automáticamente hace el movimiento de pataleo, ¿no? Y a eso se le llama marcha automática. Eso va a desaparecer el primer mes. Eso desaparece el primer mes. Ya a los 2 meses ya no hace eso, porque todavía no tiene fuerza en las piernas, ¿no? Listo, entonces la marcha automática es una de ellas. ¿Por qué les digo un mes? ¿Cómo yo puedo saber que es un mes? Que tiene un mes. ¿Por qué? Aquí, mírenlo aquí. Exacto, porque todavía no tiene control de su cabeza. Miren, cómo lo tiene así. Lo sostiene por un ratito y de nuevo se le cae, ¿no? Entonces aquí tiene un mes todavía. Y esto es normal, este reflejo, esta marcha automática, mientras esté en ese primer mes. Después, esta sí la va a tener y la va todavía a mejorar, la de búsqueda y la de succión. Tú le colocas o estimulas la mejilla del bebé y el niño automáticamente va a buscar porque va a pensar que es el pezón de la mamá.
Ese es un reflejo primitivo que tenemos todos los seres humanos en los primeros meses de vida, ¿ya? Entonces, ¿esto qué indica? Lo que viene a ser, pues, la alimentación, ¿no? La necesidad de alimentarse. Muy bien, entonces, todo niño tiene eso. Eso significa que tiene buen desarrollo neurológico. Está buscando, ¿no? Busca, pero tú no le pones directamente. Ojo, esa es la idea, de que tú, no es que el niño llore y ya le pones ya o el biberón o el pecho para que se calle. No, tienes que estimularle ese reflejo, ¿no? Se le coloca así o se le pone el dedito en la mejilla y el niño ahí mismo va a buscar, ¿no? Va a voltear su cabecita. La desucción, y ustedes dirán, pero sí eso es fácil. La desucción es como que yo vaya y tome agua, pero parece mentira, pero el niño debe tener una coordinación. Hay niños que no están desarrollados completamente y no coordinan la succión y la deglución. O sea, ¿qué es lo que hacen? Succión, respiración, deglución. Succión, respiración, deglución. Ustedes cuando toman agua, ¿respiran mientras están tomando agua? No, no es cierto, porque si no el agua se iría a las vías respiratorias. Entonces, es una coordinación de nuestro cuerpo. Tomamos el agua, se cierran las vías respiratorias y pasamos. Y así continúa. Tomamos el agua, se cierran las vías respiratorias y pasamos. Pero para este niño, desde que recién nace, viene a ser algo complejo, porque tiene que aprender a succionar, dejar de respirar y pasar, deglutir, ¿no? Entonces, ahora, este niño se le estimula lo que es el reflejo de succión desde que está fuera del vientre materno, mientras la mamá está ahí en la camilla ginecológica, desde ahí se le pone en el pecho de la mamá. Ese es contacto piel a piel, así se le llama, ¿no? Y ahí desarrolla. ¿Por qué? Porque ahí también está teniendo lo que es el calostro. Muy bien, miren, ¿y ese niño cómo está buscando? Porque busca, ¿no? Esa es la idea, que busque, y ya justo ahí cogió el pezón y empezó a succionar, ¿no? Así esté boca abajo. El niño, la mamá está en decúbito supino, ¿no? Y el niño está boca abajo, en decúbito prono, pero así deglute bien, ¿no? La presión palmar, esta también debe tener a partir del mes. Tú le colocas o estimulas la palma del niño y el niño automáticamente cierra su manito. Y tú lo que puedes hacer es, colocas tus dedos, el niño cierra su mano y lo jalas a ver qué tanta fuerza tiene. Y si tiene fuerza, lo levantas, inclusive, ¿no? Levantas con la presión palmar. Esto significa que tiene buena fuerza. El niño, cuando está recién nacido, ¿cómo tiene su manito? ¿La tiene abierta o la tiene cerrada? Cerrada la tiene, ¿no? Y ustedes le quieren abrir sus deditos y no regresa de nuevo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando ya puede hacer presión palmar, significa que el niño ya está desarrollando cada vez más, ¿no? Miren, la siguiente, el reflejo de Moro. El reflejo de Moro es, puedes hacer lo siguiente, como hicieron aquí, miren, como está en este. El niño está suspendido y lo baja. Ojo, no lo tira a la camilla, por si acaso, sino que coloca su mano debajo y hace la función de caída libre. Caída libre, y el niño, ¿qué hace? Automáticamente abre sus brazos. Esa es la reacción o el reflejo de Moro. O tú haces esto, el niño está jugando tranquilo, echadito, y tú haces esto. ¿Tienes el reflejo de Moro? No creo, ¿ah? Porque el reflejo de Moro ya no lo debe tener pasando los 6 meses, porque significa que es inmadurez neurológica. Sí, el niño ya, o sea, hay ciertos reflejos que sí mantiene durante mucho tiempo y hay otros reflejos que ya no son normales a medida que van creciendo, ¿ya? Ese es el reflejo de Moro. Es como que se ajustara, ¿no? Y
abre las extremidades. Listo. Después, otro reflejo que también indica su desarrollo es la de Babinski. Fíjense bien, el reflejo de Babinski, ¿cómo es? Nosotros con nuestro dedito o con la uñita le vamos a pasar por la planta del pie. ¿Cómo hace sus dedos? ¿Los separa? ¿Los cierra? ¿Cómo es? Los separa. En el niño, el reflejo de Babinski es positivo. ¿Qué significa? Abre los dedos, separa los separa así, como si fuera un abanico. Y eso significa normal. Pero para un adulto, si yo ahorita les hiciera un reflejo de Babinski, les paso de repente un lapicero por la planta del pie y abren los dedos como abanico, no. Significa Babinski positivo, hay un daño neurológico en los adultos. O sea, no es normal. ¿Ya? Fíjense, hagan la prueba en sus casas con otra persona y pásenle un lapicero suave, ¿ah? No le vayan a hundir la punta del lapicero en la planta del pie. Sí, porque ya me imagino sus intenciones. Entonces, desde el talón hasta lo que es debajo de los dedos, ¿no? Así, de esta manera, desde el talón y así hacen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Normal, a ver, yo les voy a preguntar el día lunes, ¿qué tal? ¿Cómo hicieron? ¿Qué pasó con esos dedos? ¿Cómo fue la reacción de la otra persona? Ya. Listo, entonces ya saben. Entonces, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que es psiquiatría, salud mental? Tiene que ver muchísimo, porque eso nos va a dar un poco una información de cómo va el desarrollo mental del niño, porque todo lo que sea neurológico tiene que ver también con lo mental. Si el niño no desarrolla neurológicamente bien, significa que más adelante va a tener problemas de salud mental, problemas de aprendizaje, problemas de lo que es, pues, de problemas sociales, ¿no? Con las personas. No va a interactuar con los demás, ¿ya? El desarrollo cognitivo. ¿Cómo aprende el niño hasta esta etapa, hasta los 2 años? Los sentidos se desarrollan rápidamente. El niño es bien vivo. Tú te das cuenta, el niño hasta los 2 años te mira de arriba abajo, adelante, atrás, de cabeza a pies, hasta lo más mínimo. Ustedes dirán, ¿qué niño tan fijón es? Sí, así son. ¿Por qué? Porque ha desarrollado sus sentidos al máximo. Hasta los 2 años, rápido desarrolla sus sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese niño se lleva todo a la boca, agarra todo, quiere saber cómo es y por qué. Y si tú le dices, no, no toques, más curiosidad le da. Es como, por decir, a ustedes le dicen, no te dejo ir a la fiesta, pero ustedes quieren ir, están encaprichados y quiero ir, ¿no? Entonces, les dicen no, pero ustedes son contreras. Igualito es el niño. Igualito es el niño. Tú le dices no y el niño quiere, pues lo contrario. Por algo me dice que no. Yo quiero saber. Esa es la mentalidad del niño, ¿no? Quiere investigar. Ahora, solamente que hay que tener cuidado, pues, con ciertas cosas. No lo vas a dejar abrir la lejía, ¿no? O el desinfectante. Obviamente que no. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos desarrollan sus sentidos. La vista, el tacto, el gusto, ¿no? Y se dan cuenta que hasta los 2 años, inclusive para la comida, son bien melindrosos. No quieren comer. Tú les das verduras, lo botan, lo devuelven. Claro, pues, porque ellos tienen esa parte peculiar de las papilas gustativas. Es como decir algo nuevecito, recién abierto de paquete, está probando los sabores. En cambio, nuestra lengua, pues, ya está ya recontra curtida, de todo hemos probado ya, ¿no? Entonces, totalmente diferente, ¿no? Los bebés
¿cómo empiezan su desarrollo cognitivo? Primero, copian. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. El niño es una esponja. Tú haces, el niño te repite. Tú hablas, el niño te repite. Ojo, hay que tener cuidado. Porque a veces también ahí cometen un error muchos padres, porque el niño escuchó una mala palabra, una grosería, y lo repite. Y los papás, mire, ¿cómo dice? Ja, 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 le celebra. Y el niño normal. No, es que es algo bueno. Y no se le corrige. Y después cuando crece y habla las mismas groserías, le estamos sacando la mugre. ¿Sí o no? ¿Eso es cierto o no? O o miento de repente, estoy mintiendo. Entonces repiten, ojo, y también hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Porque todo, ellos son como unas esponjitas. El niño, tú le dices, por ejemplo, no pegues, no mientas, tienen que enseñar con el ejemplo. Tú dices, no mientas, pero sin embargo le estás mandando, cuando tocan la puerta, le dices, dile que no estoy. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le estás enseñando? No, me dice que no mienta, pero me manda a mentir a mí, ¿no? Por él. O dice, no le pegues a tu hermanito, y también lo sueno, porque le está pegando al hermano, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes con lo que es la crianza, ¿no? Listo. Entonces, que a veces necesitas su buena corregida, eso no lo discuto. Tampoco le vas a dejar pasar cosas, ¿no? Porque se supone que el niño no debe estar por encima tuyo. Te debe ver como una persona de confianza, pero no como amigo. Ojo, no hay que confundir, porque al amigo tú te puedes sobrepasar con el amigo, pero tu papá o tu mamá son autoridad. Deben infundir respeto. Esa es la diferencia. Yo le puedo dar confianza, sí, pero cuando en un determinado momento, ya, ¿sabes qué? Las reglas son tal. No te puedes pasar, ¿no? Entonces, es así. Hay que ser en ese caso bastante... Hay una línea delgada entre lo que es amistad y también lo que es autoridad, ¿no? No es necesario pegar, porque créanme, si nosotros hablamos de lo que es corregir, de lo que es más, me puedo acordar de repente de las palabras hirientes o de la humillación que del golpe. El golpe me pasa, pero si me dicen algo me voy a acordar toda mi vida. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, primero copian, y eso se va a ver bastante porque el primer entorno en el cual va a estar el niño va a ser la familia. Y eso después lo va a llevar al jardín, al nido, ¿no? Después improvisan. Y cuando digo improvisan, a veces suelen crear cosas fantásticas, ¿no? Crean. Primero copian, segundo improvisan y tercero crean. Ahí también empiezan los amigos imaginarios muchas veces, ¿no? Bastante. Y eso se conserva hasta los 7, 6 años. Pero si ya tú teniendo 20 años, tienes amigo imaginario, ya no, ya estás de ver definitivamente, ¿no? Eso ya no es normal. Ya. A los 3 meses, miren, a los 3 meses, esos piojitos de 3 meses ya saben lo que es la relación causa-efecto. Lo tengo echado y empieza llore y llore, pero como yo no quiero que haga escándalo, lo cargo. Y el niño, ya se voy a gritar todas las veces que sea necesario para que me cargue. Con esto tampoco estoy diciendo, lo vas a dejar botado ahí en la cama y que llore, ¿no? Desarrolla los pulmones, total. Hay que darle también afecto. Es una forma de afecto, pero el niño, ojo, ya a partir de los 3 meses ya sabe lo que es causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a obtener un beneficio. Y a los 2 años, se supone que al finalizar los 2 años ya el niño ya debería formular, ¿no? Ciertas palabras. Por ejemplo,
Lo básico, mamá, papá, teta, leche, pan. Lo básico. Pero ¿qué hacemos? A veces el niño, ¿qué es lo que te hace? Ay, hijito, ¿qué quieres? Te jala, ¿no? Te jala o a la tía o al primo. Bueno, ustedes de repente en casa tienen pequeños, algunos de sus familiares que son pequeños, los jala, ¿no? Los jala del polo, de la ropa. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Y tú estás, esto, le estás haciendo adivinar. Y el niño, mudo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás mal acostumbrándolo a ser mudo. No lo estás estimulando a que empiece a hablar. Ah, y cuando llegas a lo que ellos quieren, te dicen, ¿no? Y empiezan a pujar como si quisieran ir al baño, ¿no? Entonces, cuando ya llegan, y le dices, querías pan, y se lo das. Malo. ¿Por qué? Porque ese niño ya tiene que empezar a hablar, a decir sus primeras palabras. Entonces, si ya desde los meses dice mamá, dice, ¿no? O papá, pero no, a lo mudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No te lo doy si no me dices, ¿cómo se llama? Se llama pan. A ver, repite. Así le estás estimulando. Por lo menos que abra la boca y diga algo, ¿no? No, ¿qué es eso? Tiene bien sus cuerdas vocales, grita perfecto y está guiando. ¿No? No. Ese tipo de cosas hay que corregir, ¿no? Y el niño se acostumbra y sabe con quién lo hace. Porque con unos habla y con ustedes de repente está a lo mudo. Porque ustedes le están adivinando qué es lo que quiere, ¿no? A ver, ¿qué más tienen? Solamente se concentran en los rostros, ¿no? Desde que nacen hasta los 2 años se concentran en el rostro. Los primeros rostros que ven son de su papá y de su mamá. La memoria, solamente las habilidades los 3 primeros años. Ojo, nosotros no tenemos memoria. ¿Tú te acuerdas qué hiciste cuando tenías 1 año, cuando tenías 2 años? A menos que haya sido algo tan traumático que te permita acordar, ¿no? Algo que ha marcado tu vida, supongamos a los 3 años, ahí sí te puedes acordar, pero solamente de ese evento. Pero según la psiquiatría, según la psicología, dice que inclusive si has tenido algún evento traumático en los primeros años de tu vida, tu memoria va a bloquearlo, va a tratar de bloquearlo para protegerte. O sea, nuestro cuerpo funciona como, la memoria viene a ser como un efecto de protección, porque no vas a acordarte explícitamente lo que sucedió, pero sí vas a tener secuelas. Por ejemplo, supongamos que te mordió el perro y tuviste que ir al hospital, te tuvieron que curar y todo eso. Fue algo traumático, pero tú no te acuerdas de lo que sucedió. Pero cada vez que ves un perro, te empiezas a poner nervioso, tienes miedo, tienes palpitaciones y no sabes por qué. Entonces, ahí está sacando a relucir el problema que tuviste en los primeros años, pero no te vas a acordar del evento que sucedió. ¿Ya? Listo. En lo que es el lenguaje, ya les estaba diciendo, ¿no? Hay que estimular bastante el lenguaje. Es normal que el niño se comunique primero llorando, claro. Porque el niño que tenga 3 meses, 2 meses, que te diga, mamá, quiero leche, ya te asustas, lo botas a la basura porque está endemoniado, ¿no? ¿Cómo va a hablar a los 3 meses, no? Entonces, llorar, se va a comunicar llorando, llora y llora. Si llora, ya lo quiero botar a la basura en vez de exorcizarlo, ¿no? El niño llora por todo, claro, porque es su forma, la única forma de comunicarse, el llanto. Llora porque está mojado,
porque su pañal de repente, o sea, ha hecho su deposición. Llora porque tiene hambre, llora porque le duele algo, llora porque tiene sueño, llora por todo. Lógico, esa es la forma, ¿no? Normal. Después ya empieza el balbuceo o los famosos gorgojeos, ¿no? Cuando están más grandecitos, tú le hablas, tú le conversas, lo miras a la cara y empieza el famoso, los gorgojeos viene a ser el agú, ¿no? Y te conversa, parece que te conversar. Esa es su forma de comunicarse. Al año ya se supone que tiene que decir sus primeras palabras. Ah, otro error que cometen. El niño ve pasar un animalito. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¡Ay, sí, mira! El guau guau. El guau guau. No se dice así. ¿Cómo se llama? Perro. El guau guau viene a ser el sonido novatopéyico que hace el perro. No se llama guau guau. Guau guau, dice el niño también. ¿No? O si no, ay, mira, el michi, el miau, dice, ¿no? Entonces empiezas a decirle palabras o empiezas a hablarle de manera niñada. Ay, mi chiquitito bonito, qué pechocho, empiezan, ¿no? Una cosa es cariño, otra cosa es cuando nosotros queremos enseñarle a hablar, ¿ya? También hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, yo sufrí con mi hija de 3 años. Perdón, la última. A los 3 años era como que era mudo, pero aplicaba todo lo que, bueno, nosotros sabemos por estimulación, pero no tiene un carácter. Ay, Dios mío, no sé de dónde ha sacado ese carácter, pero a quién le he tenido coriza cuando he estado embarazada, porque tiene un carácter, pero terrible. Pero bueno, pues, ¿no? Es como decir la horma de mis zapatos. Pero así pues uno tiene que ser constante, o sea, uno no puede ceder, porque si tú cedes, tienes que ceder la siguiente y la siguiente y la siguiente vez, hasta que se acostumbre, ¿no? No hemos nacido con un manual para ser padres tampoco, pero dentro de lo que se puede, tenemos que hacer lo correcto, ¿no? Y cada vez nos vamos capacitando más, cada vez, al menos el personal de salud tiene que ir siempre diciendo o aconsejando en estimulación cómo es la manera adecuada de estimular los padres a sus hijos o los cuidadores, pues, porque a veces no están con los papás, sino con una persona encargada, ¿no? Puede ser una tía, puede ser de repente una prima, qué sé yo, una persona de confianza. Listo. El desarrollo social. Al principio manifiestan interés, angustia y disgusto. Sí, ellos son bien sinceros, ¿ah? Porque si algo le interesa, va a estar atrás de ese objeto, va a estar atrás de esa persona. Pero si a alguien le disgusta, si a alguien no le gusta, ellos son muy explícitos. Se esconden, lloran. Entonces, ¿por qué obligarlo? No se le puede obligar tampoco. Porque algo de repente ha pasado y por eso sienten no sienten esa cercanía, ¿no? Ya un poco más adelante ya empiezan a manifestar otras emociones como por ejemplo la alegría, la cólera. Hay niños que ustedes ven que se ponen rojos, empiezan a hacer sus rabietas, ¿no? Y siempre digo, no hay que juzgar a las mamás que tienen hijos berrinchosos. A veces hay personas que cuando están en el banco o en algún lugar y el niño se tira al suelo, ¿no? Dicen, Dios mío, mira, qué berrinche que hace, contrólalo, jálalo. Es tu hijo, por último, los demás que se tienen que ver. Nadie sabe lo de nadie, cada uno cría a sus hijos como puede, como dice, ¿no? El único que te puede dar una recomendación es el personal de salud. Después el resto no se tiene por qué meter, porque con ver a una persona una sola vez, tú no puedes juzgar, ¿ya?
Entonces hay que tener también presente eso, ¿no? El niño es berrinchoso, allá te dejo, fácil, me voy. Sigue haciendo tu pataleta y te quedarás. Ya se le pasará. Es su forma también de manifestarse. Pero ojo, no hay que avergonzarlo en público. En tu casa ya le sacas la mugre, si quieres, ¿no? Pero en público nunca se le avergüenza. Se le hace ver su error, sí, cuando están en casa, ¿no? Por ejemplo, es feo a ustedes, por ejemplo, si ustedes están trabajando y de repente cometen un error, ¿no? En su trabajo, ¿no les gustaría que su jefe les llame la atención delante de todo el mundo y que todo el mundo se entere? ¿Cuál sería la manera correcta? Que tu jefe te llame aparte y te diga en qué te estás equivocando, ¿no? Que te corrija en privado. Eso sería lo más conveniente. Igualito es para un niño, ¿no? Después va a tener sorpresas, se va a volver tímido o inclusive va a tener miedo si a veces también nosotros, y nosotros somos los culpables de ese miedo. Vas a ver, si no comes va a venir y te van a llevar en un costal, el basurero va a venir y te va a llevar. O de repente le dicen, el coco está debajo de tu cama y el muchacho después en la noche no puede ni dormir, porque verdaderamente piensa que de abajo va a salir algo. ¿No? Entonces nosotros mismos nos encargamos de hacerlos temerosos, miedosos, ¿ya? Alrededor de los 2 años son egocéntricos esos. Olvídense, el niño que tiene 2 años se cree el centro del mundo y es así, todos hemos pasado por esa etapa. Yo. Compras algo mío, quiero algo para mí, egocéntrico, es así. El niño de 2 años es así, pero es una etapa normal, ¿ya? No va a durar para siempre tampoco. Por eso nosotros estamos viendo el proceso normal del comportamiento, cómo es que se desarrolla, ¿no? Y poco a poco, a medida que va el niño empieza a socializar, esto va a ir cambiando también, o sea, eso no va a ser permanente, a menos que nosotros también motivemos eso. Por ejemplo, yo tengo algo y no quiero compartir, no te voy a invitar, no quiero compartir contigo, anda, vete, ¿no? O de repente, si tú no quieres compartir, entonces cómetelo a escondidas o escóndelo arriba, ¿no? Tienes un chocolate y el niño por naturaleza el dulce lo llama. Pero tú lo que haces en tu cara es metértelo todo, acuñártelo en la boca. Le enseñas a ser egoísta también. Hernández, no pienses que te estoy mirando a ti porque tú lo haces, pero eres la que más te ríes. No sé si de repente te sientes identificada como tía, como hermana, como prima, Susana. Yo veo que ella se muere de risa, y de repente se siente identificada, ¿no? La conciencia, ya ves, Hernández, la conciencia. Listo. Entonces, miren, hay ciertas cositas que es bueno, como dicen, ¿no? Lo aprendemos y después ya cuando sabemos lo aplicamos. A veces cuando los niños, a ver, miren, hay extremos, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas en las que también podemos exagerar, ¿no? Cuando el niño es muy, por ejemplo, especialmente los hijos únicos, ¿no? Cuando son muy sobreprotegidos, porque los papás son como el mamá gallina, ¿no? Papá gallina, que quieren tener a sus hijos debajo de sus alas, que nada, ni el aire los toque, ¿no? Es así, a veces con el primer hijo es así, con el segundo ya son un poco más liberales, con el tercero ya es votado, ya, y el cuarto ni qué decir peor. ¿Cómo? A ver cómo se siente ser hija única. No, pero claro, ahora que estás grande, ¿no? Porque de repente no tienes con quién conversar, con quién compartir. Pero de repente en su niñez, nosotros no sabemos cómo ha sido ella. De repente ha sido egoísta.
¿no? ¿Quién sabe? Puede ser, quizás, ¿no? Sí, es así, ¿no? Ahora ella siente, como dicen, ella siente la pegada porque, claro, es sola, ¿no? Ahorita ya que ha estado. En la penúltima tiene 19 años y la primera tiene 10 años. ¿Tú qué número de hermano eres? Tú eres la tercera. ¿Cuántos hijos son? Ah, ya. 3. ¿Después de cuánto tiempo? Ay, Dios mío, pobre tu papá. No, sí, y cuando, por ejemplo, cuando los hijos, cuando son hermanos y tienen edades muy alejadas, también hay un choque, ¿no? Porque obviamente son más consentidos los más pequeños, ¿no? Y ya como que los grandes, ya te voy a dar cariño si ya tú estás formado y estás viejo, ya te dice todavía, ¿no? Ah, ya ves. Ujú. Sí, sí. A veces está celosa. Sé sincera, está celosa, ¿no? Confiésalo, confiésalo. Ya ves, ahí está sacando a relucir sus sentimientos más profundos. Sí. Claro, lógico, pues, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Cuando hay hermanos, como les digo, y tienen edades muy alejadas, ya como que los mayores también, parece broma, pero en realidad sí, se siente, ¿no? A uno su corazoncito también le palpita, pues, ¿no? Y se siente desprotegido. Bueno, pues, pero poco a poco ya te va a ir pasando, hija, ya una vez que llegue, cuando tengas 10 años, tu hermana, ahí va a pasar esto. Qué mala. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, los extremos, como les digo, a veces son malos, ¿no? Cuando son muy sobreprotegidos, se vuelven inclusive más egocéntricos y más huraños. ¿Por qué? Porque sienten ese respaldo de las otras personas, ¿no? O sea que si alguien más los corrige, ellos se van a sentir ofendidos porque saben que tienen esa protección, ese respaldo de los mayores, ¿no? Y a veces eso también dificulta un poco lo que es la crianza, porque cuando son pequeños y cometen algún error y alguien más los quiere corregir, así sea de la familia, ¿no? Ellos no van a hacer caso porque como les vuelvo a repetir, van a tener ese respaldo, ¿no? Demasiada libertad se vuelven libertinos. Ojo, no hay que confundir libertad con libertinaje, ¿ya? Libertad, yo puedo dejar que tú explores, que tú hagas, que tú digas, que te expreses, pero no significa que vas a hacer lo que se te da la gana. Eso es libertinaje, ¿no? Y se acostumbran, y lo peor de todo es que van arrastrando por etapas. Si es libertino desde los 2 años, imagínense cómo será cuando llegue a la adolescencia. Ya no va a respetar absolutamente a nadie, ¿no? Les gustan los cuentos, eso sí, y es importante estimularlos con los cuentos. A veces los papás, si quieres apaga ahí el ventilador. O bájale un numerito, bájale la intensidad. Es importante el cuento porque eso va a ayudar a que mejore su vocabulario, a que hablen correctamente, a que estimule su sistema neurológico, su cerebro, todo eso. O sea que los cuentos hace que el niño más adelante también razone, crea y bueno, tiene varios beneficios, ¿no? Sino que a veces los papás
como tenemos una rutina bastante difícil, a veces llegar a la noche y encima leer cuento como que también pues es un poco cansado, ¿no? Porque a veces el niño tiene tanta energía y nosotros tenemos tan poca que ya también eso es bastante difícil, ¿no? No todo es fácil, no es fácil. En realidad tratar con un niño no es nada fácil. Crean fábulas no por mentir, sino porque es su imaginación, ¿no? ¿A partir de cuándo empiezan a mentir? A partir de los 6 años. Ahora desde los 5 años, ¿ah? Ya mienten. Pero si acostumbran, por ejemplo, tiene ejemplos de personas que mienten, entonces el niño va a aprender a mentir desde temprana edad. Pero normalmente el niño empieza a mentir desde los 5 o 6 años, cuando ya empieza a tener uso de razón, cuando ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ahorita todavía a los 2 años no sabe diferenciar, ¿no? Listo. Y existe el famoso amigo imaginario. El desarrollo psicológico. En el caso del desarrollo psicológico, todos se llevan a la boca, como les dije, o sea, tratan de investigar, ¿no? Es su forma de explorar y lo hacen más que todo por investigar. A ver, compartan con todos, no escucho hasta acá. Los niños se vuelven celosos. ¿Por qué te ríes, Sánchez? Si yo he mirado para allá, yo no te he mirado a ti precisamente. Los niños se vuelven celosos y a veces con el progenitor del mismo sexo. Lo pueden considerar como un rival. Y eso es normal. Ojo, hasta cierto punto es normal y de ahí proviene lo que nosotros conocemos en psicología, lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que más adelante también lo vamos a ver, ¿no? En otras clases. ¿Cómo? Claro. Ajá, sí, eso así. Ven a otra persona como si fuera una persona extraña, como un rival, inclusive hasta su propio padre, ¿ah? Por ejemplo, si es la mamá, los hijos varones tienen ese complejo, el complejo de Edipo, los hijos con la mamá. Y, disculpen, y en el caso de las niñas, de las hijas, tienen el complejo de Electra con sus papás. No, pues, es normal hasta los 7 años, no te pases, ya tienes con más de 18, ya no vas a tener... No, y eso es peligroso. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, deben haber estado pequeños cuando sucedió, es un caso bastante sonado y que inclusive hasta ahora en muchos de los centros de educación superior se estudia este caso de Juliana Yamoc, la que asesinó a su madre de 27 cuchilladas, o sea, la acuchilló y una de ellas justo le dio en el corazón, la escondió en el baño y se decía que ella sufría de este complejo de Electra. O sea que idealizaba a su papá como si fuera su pareja, a su papá, y a su mamá la veía como una rival. Y como esta jovencita le gustaba vestirse pues con minifalda, con ropa así un poco de repente corta, ¿no? Que en realidad no es malo, pero ella lo hacía por otro motivo. Entonces, cuando su mamá le reclamaba o la retaba, le llamaba la atención, entonces ella se enfurecía y hasta que llegó y fue el detonante una vez que fue a comprarse ropa a ella y su mamá le llamó la atención, agarró el cuchillo, según ella para defenderse, pero no hubo signos de defensa, sino de violencia. Porque una persona que se defiende, ya, tú te defiendes, das, por ejemplo, varios cortes, ¿no? Pero más de 27, no, más de 27, definitivamente no. Y menos aún vas a esconder el cuerpo en el baño.
vas a jalar y arrastrar al baño, ¿no? Eso definitivamente es un problema psiquiátrico, ¿no? Y se catalogó como complejo de Electra. Y estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero después cuando salió, o sea, como que el papá también la sobreprotegía y como que parece que en esa relación de padre-hija ella confundió las cosas, ¿no? Confundió totalmente. Entonces, el complejo de Electra y de Edipo es normal hasta los 7 años porque los niños son bien apegados a sus papás, ¿no? Pero una vez que empieza primaria y empieza a relacionarse con otros niñitos, empiezan a formar sus grupos, ya son un poco más sueltos, ya empieza el desapego también de los padres, ¿no? Por eso digo, es normal, inclusive ya extremos, hasta los 10 años ya. Pero pasando los 10 años ya no. Eso ya es patológico. Eso ya no es normal, ¿no? Listo. Y bueno, pues en esta etapa hacen las famosas rabietas, ¿no? A ver, la rabieta la hacen en realidad para saber, para medirte hasta dónde vas, ¿no? Hasta dónde llegas. Hasta de grandes hacen rabietas, sí. Pataletas, ¿no? Ay, Dios mío. Una vez me bastó, me acuerdo yo cuando era niña, cuando una vez hice rabieta, porque yo quería que me cargaran, ya me había cansado de caminar. Pero a mí la que me crió fue mi hermana, o sea, a ver, les cuento un poquito. Mi mamá, cuando me tuvo, ya me tuvo muy mayor, pero en realidad me tuvo, no porque quería tenerme, me siento ofendida, sino porque mi hermana quería un hermanito, sea lo que sea, hermanito, hermanita. Entonces dijo, por favor, le rogó a mis papás y entonces ya accedieron. Por eso digo, me siento ofendida. Y mi hermana me crió como si fuera mi mamá. O sea, mi hermana dijo, yo me hago cargo de ella. Ella ya tenía 14, 15 años ya. Entonces nos llevamos 14 años de diferencia. Entonces, ella me crió yo desde pequeña, claro, yo sé mi mamá, pero mi hermana ha sido como mi mamá toda la vida. En quien más confío es en mi hermana, porque ella me ha criado y todo, ¿no? Inclusive hasta ahora cuida a mis niños, ella adora a mis hijos como si fuera su segunda madre también. Entonces, vamos al hecho que ella me imponía las reglas, ella era la que me imponía las reglas. Y nosotros cuando íbamos, por ejemplo, caminando a la plaza a comprar en el mercado, una vez, no sé qué me agarraría el berrinche, me agarró el berrinche, yo me acuerdo que no quería caminar y me planté en el suelo. Yo me acuerdo que me planté en el suelo porque quería que mi papá me cargara. Y como me tuvieron bastante ya mayores, mi papá hizo sí, yo sabía con qué lo hacía, pues, porque mi papá me consentía, yo era su adoración, la adoración de mi papá. Entonces mi papá yo le ponía carita de perrito mojado y se derretía, ¿no? Entonces yo al pensar mi hermana, mi papá, entonces mi papá me va a hacer caso a mí. Cuando hice berrinche, mi hermana me dio un cambio de emisora en el brazo. Ya saben lo que es, ¿no? Me dio un tófero peñicón que, no sé, que mi piel se volvió de plastilina porque yo sentí que le dio una vuelta completa. Y jamás hice berrinche. Antes era así, ¿no? Te daban tu lapo y ya ahí se te acababa el berrinche, ¿no? Ahora no, ahora el tiempo es diferente. Tú le pegas, le das tu peñiscón y parece que no les doliera. Más berrinche hacen, más se plantan, ¿no? Los tiempos son diferentes ahora. Ya los muchachos creo que nacen ya más despiertos, más avivados. Ya poco les falta salir con el celular en la mano ya desde la barriga, ¿no? Ya están tan tecnológicos ya todos, que cosas que tú no sabes que existían, ellos desde ni saben hablar y ya te están manipulando ya los aparatos electrónicos, ¿no? Ya saben cómo hacer.
Entonces, miren cómo va cambiando, y eso también, junto con eso, también va modernizándose la forma de crianza. Pero por eso digo, siempre es bueno poner sus límites, ¿no? O sea, hay que darles libertad, como se dice, suelta la soga, pero también en cierto momento ajústala. Suelta un poquito y la ajustas. Ajustar más que soltarla también, ¿no? Porque a veces también se pueden pasar, ¿no? Listo. Por ejemplo, mis hijos diferencian entre su papá y yo. Su papá es de actuar. Su papá es de guau, 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 así, ¿no? En una. Y los tiene ya en pilita, como el sargento. Pero le tienen miedo, ¿no? En cambio conmigo es, mamá, mamá, mamá. Pero a mí me cuentan todo. ¿Ya ven la diferencia? A él no le cuentan nada porque tiene miedo de que su papá los juzgue. En cambio yo no juzgo. Bueno, son carreras diferentes, pues también yo soy enfermera, él es ingeniero de sistemas, trata con computadoras, qué cosa. A la computadora pues no le corrigen, ¿no? Es diferente. En cambio conmigo es mamá, mamá, pero cuando ya se me quieren pasar, yo también soy guau, 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 ya. Y ya ahí también en filita. Pero después ya se les pasa y ya tranquilitos van, ¿no? Pero también me gasto mi saliva hablándoles. O sea, la que habla ahí soy yo. Mira, hijo, y tengo que estar uno por uno porque yo tengo 3 pequeños. Uno de 11 años, la segunda de 8, la tercera de 7. Entonces, tengo que estar uno por uno. Y los 3, y eso a mí sí no me gusta, que todos me hablen al mismo tiempo. Me dicen, los 3 están en mi oreja. Mamá, uno por uno. Así, les abro los ojos. Y ellos ya saben ya cuando se molestan. Ya. Dice, yo primero. Ya, ahí tengo. Y después mi hijo, el mayor, viene y se queja. ¿Y por qué ella primero, por ser menor, es primero y yo por ser mayor soy el último? Entonces, así, también tengo que atender las quejas. Ay, Dios mío. Voy a abrir mi consultorio de quejas. Ay, qué barbaridad, ¿no? Así son, pues, los niños, ¿no? Por eso les digo, no, pero nos ha costado. O sea, no es que tampoco la crianza de los niños es linda, perfecta, de lo más lindo, con consejos, mira, vas a hacer. No, uno lo tiene que pasar. Y va perfeccionando cada vez más y más y más, ¿no? Y eso también depende de la crianza de nuestros padres. Por ejemplo, sus papás de mi esposo, mis suegros, han sido así. Si ellos, por ejemplo, jugaban, ¿no? Jugaban y se reían escandalosamente, mi suegro era de, ¿y por qué te ríes tan fuerte? Así. Ese tipo de personas hacía la crianza antigua, ¿no? ¿Pero por qué te ríes? ¿Qué pasa? Hace mucho escándalo. Y hay ciertas cosas que se pegan, porque él, ¿y por qué les converso esto con confianza? Porque para que se den cuenta, ¿no? Cómo es el ciclo. O sea, no les han pegado, no han sido de pegarles a ninguno, porque ellos son 4 hermanos. No ha sido de pegarles, pero sí de gritarles, ¿no? Y así de, por ejemplo, su papá, mi suegro es quien los reprimía. Si se sentían mal, les decía, tú no estás enfermo, eso es algo psicológico, eso está en tu mente. Si tú te sientes mal, te vas a sentir mal. Entonces, así, ese tipo de personas, ¿no? Entonces, mi esposo a veces repite ciertas cosas y yo le hago ver en privado, fíjate, tú estás repitiendo lo mismo de tu papá y él no se da cuenta. A veces uno repite y no se da cuenta. Quien se da cuenta es el que observa. Porque tampoco puedo decir, ¡hey, no hagas eso! Porque le quitaría autoridad. ¿No es cierto? Al principio sí lo hacía, porque yo me lanzaba como una leona, gritaban a mis hijos y yo, ¿no? Lógico, son mis hijos, me ha costado, ¿no? Me ha costado mis 2 cortes y mi peso. Yo antes era talla 28, ya no. Entonces, es así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi caso, sí, a mí sí me han pegado. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dijo? Ay, ya. Por ejemplo, en mi caso, a mí sí me han sabido pegar.
hasta con matamosca, yo no sé, complejo de mosca me creería, porque a mí me han pegado con matamosca. Y sí, en serio. Y me han pegado, pero yo no quiero repetir el mismo ciclo. Pero hay personas que sí repiten el ciclo, ¿ah? Pero, por ejemplo, en la pandemia, cuando ya estaba muy saturada con tantas cosas que tenía que hacer, no crean, a veces había momentos que quería agarrar y estrellarlos contra la pared, ¿no? Porque ya llegaban por encima de mi tope, ¿no? Y ya yo tenía que salirme afuera a tomar aire, porque no, yo me conozco, y yo sabía que iba a reaccionar, ¿no? Pero yo no quería tener ese mismo trato que tuvieron. Mi papá nunca me pegó, nunca me tocó, ¿ah? Eso sí, mi mamá sí, y mi hermana también. Les cuento una experiencia como para que se rían. Más todavía. Me acuerdo que como mi hermana me crió y esto les va a servir, pues, ¿no? Me acuerdo que a mí me gustaba cuando me hacía el desayuno los días sábados, mis papás se iban al mercado y yo me quedaba con mi hermana limpiando, arreglando las cosas de la casa, ¿no? Y me acuerdo que ella me despertaba y nos sentábamos a desayunar juntas, y a ella le gusta el huevo frito con la yema cruda, ¿ya? Así, agüita, a mí no me gusta. Entonces, ella pensó que a mí también me iba a gustar igual que a ella, y me sirve así. Y yo le dije, yo no quiero esta nada. Le dije, agarré el huevo y se lo tiré en la cara. Así fue mi berrinche una vez en la casa. Primera y última vez que lo hice, porque si ustedes hubieran visto la cara de mi hermana, chorreando la yema del huevo por su cara, créanme, el huevo terminó de freírse en su cara porque de cólera. Y cuando ella abrió los ojos, dije, corre, corre, no importa dónde, pero corre. Pero me alcanzó. Me alcanzó, lamentablemente, ¿no? A los 9 años. No sé, me habría levantado de mal humor, pero nunca había hecho eso, ¿ah? Yo siempre he sido de la comida que a mí me daban, era así me quedara hasta las 4 de la tarde, tú tenías que quedarte sentado comiendo y todo te lo tenías que comer, así era antes, ¿no? Ahora todavía que a los niños, ay, que no le gusta, que hay que ponerle otra cosa, que no, esas cosas también un poco, como que no los prepara para el futuro, ¿no? En cambio, nosotros hemos sabido comer de todo y ahora pues también pues lo que venga, ¿no? ¿No es cierto? Y somos buenos pobres, como se dice. Y entonces me alcanzó, pero chapó, lo primero que encontré en la mano fue el matamosca, ahí es donde... Ay, Dios mío, ay, me acuerdo haber corrido con todas mis fuerzas, pero igual me alcanzó. Ya no tenía dónde esconderme. Bueno, pues así, y ahora que ya estamos adultas, que ya estamos viejitas, cuando me siento a conversar con ella, ese tipo de experiencias que han pasado, ¿no? Como ahora cambia. Por ejemplo, mi mamá una vez la correteó a mi hermana con la tabla de lavar. Ahora me da risa, pero en ese miedo, en ese tiempo me imagino que el miedo que tendría, ¿no? Y ahora mi mamá con mis hijos es miel. Les dice rey, reinita, princesa, y yo le digo, mamá, ¿y por qué a nosotros no nos tratabas así? Chapabas la correa, chapabas por ejemplo, chapabas la regla. ¿Y por qué ellos no? ¿No? A veces uno piensa, ¿no? ¿Cómo se les ablanda el corazón ahora? ¿Y cómo no se les ablandaba cuando nos daban duro con la chancleta?
Bueno, pues y ese tipo de cosas, ¿no? Por eso les digo, los tiempos cambian también y nosotros tenemos que ir a la vanguardia también de los cambios, pero siempre poniendo los límites, ¿no? Siempre poniendo los límites. Muy bien. Y me quedo en estas dos últimas diapositivas. Vamos a entrar ya al desarrollo de los 2 a 6 años, ya un poquito más grandes. Y el crecimiento, en el desarrollo biológico, ya el crecimiento es un poco más lento, ¿no? Ya no es igual. Desarrolla más habilidades, eso sí, porque se vuelve más social. Son más delgados y atléticos, o sea, ya tienen una armonía de su cuerpo. Antes, cuando eran chiquitos, tenían más cabeza que cuerpo, ¿no? Ahora ya no, ya es armónico todo, ¿no? Se vuelven más fuertes. Ah. El desarrollo psicomotor. Tienen más equilibrio, excepto los niños que tienen pie plano. Hay que tener cuidado con ellos porque hay que siempre ver, ¿no? Porque, miren, hay algo que vienen arrastrando desde las abuelitas. ¿Se acuerdan ustedes que decían, no le rasques su piececito, no le hagas cosquillas en su pie? ¿Por qué? ¿Por qué decían eso? Cuando están bebitos y todavía no pueden caminar. Se decía eso porque dicen que se iba a demorar en caminar. Así decían, ¿ah? No, no le hagas cosquillas en la planta del pie porque se demora en caminar. Pero eso es un mito, ¿no? Más bien al contrario, hay que estimularle con un lapicero, con un rodillito, la planta del pie, porque ustedes han visto que el pie del bebito es bien gordito, ¿no? Y plano. Entonces hay que formarle el arco. Con un lapicerito se le forma el arco. Entonces eso va a evitar de que tengan pie plano. Y aparte, desde pequeños no se les pone pues cualquier zapato. Hay algunos zapatos que son para adorno nada más, pero no sirven para caminar. Tiene que ser el zapato ortopédico. Ese que tiene en el arco del pie, tiene acolchado, ¿no? Para que le vaya formando el arco. No es cualquiera, ¿no? Si no, van a tener problemas después más adelante y el niño va a correr 1 metro y se va a tropezar y se va a caer. O sea, Jacqueline Aparcana, corre 1 metro y se cae. Ando besando el suelo yo no puedo correr. Yo tengo pie plano. Yo tengo pie plano. Yo era un topo en educación física, de verdad. Terrible. Para mí, educación física era el peor curso. No, ¿y por qué? Porque yo tenía pie plano, yo tengo pie plano, yo no, o sea, yo no puedo, yo me ando tropezando, por eso ustedes ven que yo a veces camino y camino lento, porque tengo que estar viendo, no vaya a ver de repente algún desnivel y, qué vergüenza delante de mis alumnos, ahí de cara y en el suelo. No, gracias. Una vez, me acuerdo que regresando de clases de la maestría, me caí en plena pista, estaba estirada como un sapo. Yo ni me levanté, porque más era mi vergüenza. Qué fatal, tengo un equilibrio, pero de un borracho. No, y eso sí. No, por favor, ¿cómo vas a decir eso? Yo no tomo. Yo no tomo. Yo bebo nomás. No, más bien al contrario, cuando bebo tengo más equilibrio. Ya el niño también tiene mayor coordinación, ¿no? O sea, ya coordina sus movimientos, ya se visten solos. Ojo, a partir de estas edades, ya nosotros tenemos que decirles que se vistan. A veces cometemos el error también de estar vistiéndoles, escogiéndole la ropa. Bueno, podemos escoger la ropa, pero hay que esperar a su paso de que se vistan solos, ¿no? Empiezan a dibujar formas simples y eso lo van a ver ahora en niño y adolescente cuando vean lo que es CRED, lo que es control de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son las 3 figuras que más dibuja el niño cuando está entre los 2 y 6 años? El círculo. No, 3 figuras geométricas. El cuadrado,
y el círculo. Esas son las tres principales. Eso significa que tiene buena coordinación. Triángulo, cuadrado y círculo, ¿ya? Entre los 2 y 6 años, ¿ya? A los 6 años ya te debe dibujar un triángulo, pero perfecto. Perfecciona la capacidad motora gruesa y la motora fina se va perfeccionando con la práctica, ¿ya? Listo, ahí nos quedamos. A ver, ¿alguien falta en la asistencia, por favor? A ver, ¿está Guamaní Guerra? Guamaní Profesora, Guerra. profesora, Sí, dime, dijo la compañera Guamaní Guerra si le puedes considerar porque dice está en una emergencia. Ya, ok, Fernández. Profesora, buenas noches, Rimachi. Hola, Profesora, Remachi. ingresé un poco tarde. Ya, listo, Remachi. Muy bien. Fusilaime. Presente, Miss, buenas noches. Yo también ingresé tarde, Miss. Fusilaime. Cardoso. Miss, acá estoy, Miss, presente, Miss. Cardoso. Ya los demás sí tienen su asistencia. Listo, chicos. Ya, entonces ya nos estamos encontrando el día lunes. No crean que me he olvidado del examen de factores. No. El día lunes, como no tienen examen de salud materna, son los martes, acuérdense. El día lunes sí, porque yo tengo preparado mi examen, pero ya no se los voy a enviar ahorita. El día lunes empezamos con el examen. De entrada nada más, ¿ya? Listo, muy bien. Para que dé tiempo para... Ahí van. Todavía van a tener tiempo el fin de semana para estudiar. El día martes, examen de lo que es ciclo menstrual y lo que es embarazo. Miren que está bien resumidito. ¿Ya? Ahí está en el Classroom, ahí está todo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Nos encontramos el día lunes para poder continuar con el trabajo de salud materna. Cuídense.